Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinario que tendrá comienzo ya en unos minutillos. Queríamos daros las gracias primeramente por participar. Tenemos el placer de contar con el doctor Jorge Solís y pues nos va a compartir y va a abordar durante la próxima hora sobre una nueva realidad de la pandemia en cardiología y nuevos flujos de trabajo en las unidades de imagen cardiovascular. El doctor Jorge Solís, el director del área de cardiología no invasiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y de la unidad de valvulopatías de dicho hospital. Este webinario está organizado desde GE Ultrasonidos y el webinario dará comienzo ya. Ahora mismo lo que queremos hacer es compartir con vosotros un pequeño vídeo que hemos desarrollado desde GE para que conozcáis en profundidad cuáles son nuestros equipos. Gracias, Jorge. Bienvenidos. Vemos el Hospital 12 de Octubre, conectamos directamente con ellos y con los miembros del equipo que han participado en el proyecto que os va a compartir Jorge Solís. Tendremos la suerte de contar con Cecilia Corros, cardióloga, Carmen Jiménez, cardióloga, Laura López, técnico de ecocardiografía, Juan Felipe Ortega, también técnico en ecocardiografía, y con los que Jorge Solís ha tenido la suerte de compartir y desarrollar este proyecto que vais a conocer en los próximos minutos. Sin más, yo creo que tenemos la oportunidad de entrar de lleno en el hospital 12 de octubre. El equipo de cardiología han desarrollado este vídeo y me gustaría compartirlo con vosotros. Y ya a partir de aquí, Jorge, el webinar es tuyo. Y nada, cualquier duda, consulta, tenéis un chat abierto. Por favor, durante la sesión, sentiros libres de preguntarlo y al final del webinario el doctor solucionará todas las dudas que puedan surgir. Muchas gracias y espero que lo disfrutéis. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que se me oye bien. Daros las gracias primero a General Electric por la oportunidad de que conozcáis nuestra unidad y que de alguna forma, contaros nuestra experiencia durante todas estas semanas
que de alguna forma lo que trata es de compartirlo, y luego yo creo que quizás lo que más importante es ver un poco pues cómo vamos a seguir evolucionando después de esta pandemia que nos ha afectado a todos. Tengo la suerte de estar aquí junto a gran parte del equipo de la unidad de imagen, porque bueno, durante toda esta pandemia hemos estado, como os podéis imaginar, igual que seguro vosotros, muy unidos, y creo que es justo que estemos todos trabajando en este webinar. Fijaros, básicamente vamos a resumirlo en esos puntos que tenemos ahí. Estos 3 primeros puntos que tenemos, hablar de la actividad y del flujo de trabajo del laboratorio, las barreras de protección que hemos tenido que poner durante la pandemia, la implicación de los técnicos en ecocardiografía también durante la pandemia, es fundamental para entender cómo vamos a salir de todo esto y cómo nos vamos a organizar en el futuro. Es importante también compartir los aspectos ecocardiográficos que nos hemos encontrado en los pacientes que eran COVID positivo, que hemos tenido la oportunidad de hacer un ecocardiograma. Y creo que en el año 2020, con todo lo que ha estado pasando, aunque es una técnica que estaba con nosotros hace mucho tiempo, pero yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta de que es una técnica que nos puede aportar un montón, y vamos a hablar de la ecocardiografía pulmonar y finalmente tendremos algunas conclusiones y daremos pasos a las preguntas que, bueno, pues que consideréis y que estamos abiertos a cualquier tipo de discusión. Se trata de compartir. Como estamos todos, como os podéis imaginar, con la mascarilla puesta, y bueno, para que nos pongáis cara, vamos a ir poniendo la foto de cada uno de nosotros según vamos a ir hablando en este webinar. Es importante poner en contexto básicamente lo que ha estado pasando en el mes de marzo y en el mes de abril, y eso nos va a permitir ver pues, las medidas que hemos tomado en el laboratorio de imagen. Entender estas medidas, como os digo, va a ser fundamental para ver la situación en la que nos vamos a encontrar en los próximos meses, ¿no? Al principio de la pandemia, al principio de marzo, hasta el estado de alarma, nosotros, igual que seguramente que todos vosotros, cambiamos nuestra forma, nuestra actividad. Nosotros en concreto en el laboratorio de imagen, como veíamos el tsunami que se nos acercaba, una de las cosas que empezamos a hacer es un aumento del estudio de pacientes ingresados para liberar camas. Es una cosa que estábamos bastante concienciados y de hecho así lo hicimos. Al principio sí que es cierto que los pacientes ambulantes los mantuvimos hasta que fue lógicamente imposible y paramos de hacer ecos ambulantes. Es muy importante hablar de protección, de hecho gran parte del webinar que va a estar Juan Felipe hablándonos de ello, la verdad es que ha sido fundamental. Nosotros en esta primera fase nos centramos más en la prevención, como os podéis imaginar. También hicimos una revisión de las guías, pero básicamente en prevención, reforzar lo que sabíamos hasta entonces. Deciros y compartir con vosotros que fue justo en este punto donde nos contaminamos y donde la mayor parte de los compañeros que han pasado el COVID pues tuvieron el problema de la infección. A partir de aquí, ya cuando nos encontrábamos, digamos, en el pico máximo de la pandemia, aquí básicamente las medidas de protección eran muy estrictas y no volvimos a tener ningún caso de infección en el laboratorio. De hecho, también es importante destacar que en el servicio de cardiología nadie hubiera pensado que la puerta de entrada fue un poco el laboratorio de ecocardiografía. Luego, a posteriori, quizá tenga más sentido, pero fuimos los primeros y los que más nos hemos contaminado. Esto es muy importante remarcarlo y tenerlo en cuenta para el futuro. Nuestra actividad en este momento fue una actividad que se redujo mucho, fundamentalmente a pacientes ingresados. Vamos a ver, lógicamente, de qué tipos. Los pacientes ambulatorios prácticamente desaparecieron, como vamos a comentar a continuación. Ya en la última etapa en la que nos encontramos realmente ahora, y bueno, esto es hasta el mes de abril, ya el mes de mayo ya no lo contamos, pero básicamente estábamos pensando ya en los cambios que íbamos a tener a medio y largo plazo. Yo creo que teníamos todos en la cabeza también que todos aquellos pacientes que habíamos dejado de hacer, aquellos pacientes que no habíamos podido ver, sobre todo en las consultas, ahora es el momento de darles una solución, no solamente ahora, sino en el futuro, y es aquí donde tenemos que ser un poquito más imaginativos y os vamos a comentar algunas cosas que estamos haciendo en el laboratorio de ecocardiografía. Claro, esto es un poco el esquema que tenemos en nuestro laboratorio. Nosotros hacemos aproximadamente unos 25.000 ecos al año, de los cuales consultas de alta resolución son unos 3.000, con lo cual en el laboratorio de ecocardiografía son unos 20.000 ecos. Damos soporte día a día a diferentes unidades que tenemos en el servicio de cardiología del Hospital 12 de Octubre. El paciente llega, tiene su consulta y lógicamente vamos a hacer antes la ecocardiografía, que llamamos el laboratorio central. Como cualquier otro laboratorio, pues tiene sus pacientes ingresados, los ingresados, y tienen sus pruebas especiales, ¿no? Control esofágico, farmacológico y ejercicio, y luego lo que nosotros denominamos un poco así como eco móvil, ¿no? El eco que tenemos que ir a la unidad coronaria, el eco que tendremos que ir a urgencias,
cirugía e intervencionismo, y le enseñar un poquito la ecocardioscopia, que nosotros llevamos trabajando casi, cuando empezó el COVID, llevamos casi 2 años trabajando con los internistas, enseñándoles a usar la ecocardioscopia en un contexto compartido entre los dos servicios. Es el punto en el que nos encontramos cuando básicamente nos encontramos con el tsunami. ¿Qué pasó cuando llegó, cómo fue la actividad en el COVID, ¿no? Cuando llegó el problema? Básicamente, en los meses de marzo y abril, nuestra actividad de laboratorio se ha reducido a la mitad. Como es lógico, el eco que está vinculado a estas consultas prácticamente desapareció. De los pacientes ambulantes que hicimos, básicamente hemos mantenido solamente aquellos pacientes trasplantados agudos que requerían nuestro eco para tomar decisiones clínicas, y de ecos ambulantes a algunos pacientes seleccionados relacionados con el ámbito de la cardiooncología. Pacientes ingresados, así digamos en global, durante todas estas semanas se ha reducido un 20%, y bueno, lógicamente en el pico de la pandemia la mitad de los ecos básicamente los que estamos haciendo eran ecos relacionados con el COVID. En cuanto a los ecos transesofágicos, prácticamente, bueno, un 45% también hemos tenido que dejar de hacerlos, y también en el momento, en el pico, básicamente, como nos contará Cecilia, lo reducimos también muchísimo. El eco farmacológico y el ejercicio desapareció en el pico de la pandemia. Las indicaciones no tenían sentido en aquel momento, y yo creo que lo que es importante destacar en cuanto al eco móvil es, pues lógicamente, la cirugía y el intervencionismo, pues lo dejamos de hacer. Los internistas al final nos pilló justamente en esa transición, que iban a empezar ellos a hacer sus propias ecoscopias, decidieron no hacerla. Totalmente lógico, tuvieron que, básicamente, todo el peso todo el impacto de la pandemia se lo llevaron ellos, gran parte, y lo que nosotros sí que empezamos a implementar es la utilización de la ecocardioscopia en la unidad coronaria, porque eran unos aparatos muy ágiles que nos dan muchísima información, y esto básicamente no lo hacíamos nosotros, algunos y otros no, pero muchos los hacían el propio clínico que estaba en la unidad coronaria, y lo mismo con los ecos de urgencia, relacionados por ejemplo con las guardias, pues les solucionaba mucho la utilización de la ecocardioscopia, ¿no? Este es el contexto que nos hemos encontrado desde el punto de vista de actividad en nuestro hospital en el 12 de octubre. Hay una cosa importante que normalmente, bueno, pues no hablamos de ello, que son los flujos de trabajo. Cuando hablamos de flujo de trabajo, alguien piensa lógicamente más en temas de gestión, pero ahora mismo en la pandemia en la que nos hemos encontrado tiene algo de sentido hablar en ello, porque este flujo de trabajo es básicamente explicar lo que hacemos en nuestro día a día. Si nos vamos a la zona aquí azul, la zona de adquisición de las imágenes, luego tendríamos un postproceso, almacenamiento de las imágenes, y por último la realización del informe y la distribución. Sin entrar en muchos detalles, porque no es el objetivo del webinar, pero yo creo que todos tenemos claro que la adquisición de los estudios en los laboratorios, digamos, de los hospitales terciarios, la mayoría van a ser protocolos en que nosotros adquirimos las imágenes, quizás hacemos alguna medición preliminar, pero la mayoría de las mediciones las vamos a hacer en la estación de trabajo, o las vamos a hacer a través de un visor web que nos permite conectarnos a nuestro servidor. Todo el proceso que hacemos es un poquito más complejo. A día de hoy, ¿cómo lo teníamos distribuido? Pues básicamente parte en el propio ecocardiograma, pero parte también en las estaciones de trabajo y en nuestro gestor de imágenes. Esto es muy importante, esto engloba un montón, digamos, de cosas, porque además gestión de imagen no solamente imagen de eco, stack, resonancia, hemodinámica, es un punto de encuentro con el resto de unidades dentro de cardiología y fundamentalmente con el clínico. Esto es clave para comunicarnos, y en tiempos, digamos, de pandemia ha sido fundamental, y normalmente en nuestro caso tenemos una serie de plantillas, una serie de informes diseñados y siempre, digamos, vinculados a un proceso asistencial relacionado con la cardiología y hablado siempre con el clínico. Simplemente para que tengáis un poco una idea global, y pasamos al siguiente punto con Juan Felipe, es que básicamente nosotros durante estos 2 meses lo que hemos hecho es un protocolo de adquisición, que también nos lo comentará Laura, modificado. No tenía sentido en ese momento hacer un protocolo largo en el que tengamos todas y cada una de las imágenes, modificado, que tiene que estar muy enfocado a la patología la que estamos estudiando. Y básicamente todas las mediciones se realizaban, lo hacíamos los cardiólogos, las realizamos en las estaciones de trabajo, en la sala de lectura justamente en la que nos encontramos ahora mismo.
durante, digamos, todo el pico, pues por proceso, poco por proceso, ¿no? La única cosa quizá importante para, bueno, pues sacar algunos datos más y tener un poquito más de información, estos datos van a quedar almacenados y de una forma, digamos, posterior, offline, podemos hacer un análisis de forma retrospectiva de todos los aspectos relacionados con la ecocardiografía. Y de una forma casi espontánea, lógicamente tampoco teníamos una plantilla, un informe relacionado con el COVID y poco a poco pues hemos cogido experiencia durante estos 2 meses para centrarnos, digamos, en los informes relacionados con el COVID y responder a la pregunta exacta que el clínico quería tener en ese momento. Sin más, voy a pasar a uno de los puntos quizás más importantes con Juan Felipe Ortega, uno de nuestros técnicos. Como veréis, como vais a notar, los técnicos han sido para nosotros unos puntos clave durante toda la pandemia y es importante que nos expliquen de primera mano su punto de vista. A continuación, ahora con nosotros Juan Felipe. Le cedo el sitio a él. Hola, buenas tardes. Mientras me aplico aquí un poco de alcohol, pues bueno, ya me han hecho la introducción. Mi nombre es Juan Felipe Ortega, técnico de cardiografía, y mi tema se centra en la parte de la prevención y protección. Yo creo que ha sido la base fundamental para afrontar este nuevo reto ante el COVID, en este estado de pandemia. El primer punto que hemos querido tocar ha sido la parte de la recopilación, revisión de guías, consensos, recomendaciones y protocolos de actuación de las diferentes instituciones de ámbito tanto internacional como local, para poder aplicarlas y adaptarlas de la manera más adecuada a nuestro laboratorio y de cara a la actividad diaria. Como conceptos generales de los tipos de aislamiento, era muy importante revisarlos todos y también clasificarlos en cuáles eran de contacto, cuáles eran en la parte respiratoria, para irnos adaptando al nuevo virus y a cómo enfrentarnos a él, ya que habían todavía ciertos puntos que eran desconocidos. Revisar también conceptos básicos como asepsia y antisepsia, que ya todos conocéis en el área hospitalaria, pero era muy importante también saber en qué punto estábamos, si lo estamos aplicando de la manera adecuada, qué teníamos que mejorar y cómo teníamos que adaptarlas de cara al manejo de los pacientes. Con un enfoque tomando medidas generales de prevención y protección de cara al personal principalmente y de cara también a proteger a los pacientes y evitar la diseminación del virus. Hemos incluso tenido que implementar protocolos adaptados a la realidad nuestra del día a día en el laboratorio de ecocardiografía. Pasando a la siguiente diapositiva, aquí está como un recopilatorio de las normas generales de higiene para todo el personal de nuestro laboratorio. En la primera columna está como la parte teórica. Para nosotros fue de vital importancia hacer un checklist, es donde estaba relacionado toda la lista del material que necesitábamos diariamente, contrastado con el número de ecos que se pedían en el hospital. Nuestro hospital fue muy golpeado por el COVID, hubo muchos pacientes contaminados, lo que aumentó la demanda de este tipo de pacientes en nuestra actividad, que nos hacía extremar en prevención y protección, y lógicamente con el material necesario para evitar el riesgo de exposición ante el virus y también para proteger el resto del equipo de trabajo y lógicamente a la población vulnerable. Muy importante destacar que la gente, todo el equipo como tal, fue muy responsable a la hora de adaptar estas medidas. El cuidado de nosotros mismos ha sido importante porque si no nos cuidamos, pues lógicamente no podríamos atender a la demanda, ya que teníamos compañeros también contaminados. Un principio de competencia profesional ha sido también parte de nuestra base, y también teniendo muy en cuenta de que teníamos que tener un enfoque de calidad en el servicio, basado en la vigilancia, la prevención y el control. Como ya medida práctica, la medida imperativa y básica, imprescindible como norma general, ha sido el lavado de manos, antes y después de cada procedimiento entre paciente y paciente, ya que, como todos sabemos, es la manera más eficaz para combatir las infecciones, no debe faltar. Ya como medidas adicionales, el uso de mascarillas, gafas y guantes también ha sido imprescindible para nosotros en el día a día, ya que también teníamos situaciones desconocidas de cara a los pacientes y queríamos manejarlo de la manera que nos pudiéramos proteger y prevenir cualquier tipo de contagio y diseminación que tuviese que ver con este nuevo virus. Así, de esta manera, aplicando estas medidas, íbamos a estar mucho más seguros en la práctica diaria. La limpieza de equipos, aunque es un punto que a lo mejor no le dan mucha relevancia, es muy importante, porque el buen estado de los equipos, la limpieza adecuada
y aparte de eso el producto adecuado, enfocan en una higiene y una desinfección óptima que también nos protege a nosotros, hace parte de todo este principio y toda la base. El uso de cobertores para sondas transesofágicas y transtorácicas ha sido también de vital importancia como barrera ante el riesgo biológico. También hemos utilizado fundas aislantes para las máquinas, que ya luego veremos un poco más adelante en otra diapositiva. Y también, como punto a resaltar muy importante, desde un comienzo, incluso muy temprano, en marzo, antes de que se declarase el estado de pandemia, ya nuestro laboratorio adoptaba estas medidas y habíamos considerado a todos los pacientes que venían al laboratorio ingresados o algún ambulante como un riesgo potencial. Aquí recalcando el énfasis del lavado de manos, aquí vemos la gráfica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que muchas instituciones la veremos, son los 5 momentos de la higiene de manos. Todo lo que hay que tener en cuenta antes y después de los procedimientos con los pacientes, independiente del tipo del que sea. Reconocer también esas barreras protectoras que conforman los equipos de protección individual, o como lo llamamos EPI, era muy importante. La función de cada una de ellas, la bata, la mascarilla, el gorro, las gafas protectoras y guantes, porque esto nos ayudaba a acercar a cómo prepararnos para cada situación, si era un paciente limpio o contaminado. De ahí basándonos en esos principios, como he comentado antes, y poder hacer frente de una manera eficaz. Lógicamente, incluso con el EPI, era muy importante mantener, sigue siendo importante, seguirá siendo importante mantener la higiene de manos. Y como recalcar, en la siguiente gráfica vemos que hay una técnica para hacerlo. Esto es muy importante porque no es lavarnos las manos por lavarlas con el jabón y untarnos el gel de manera rápida. Hay que hacerlo con la técnica adecuada para poder tener el resultado de eficacia que estamos buscando. Aquí vemos un ejemplo del checklist, el material IEPI que chequeamos todos los días, como os contaba, de acuerdo a la demanda que tuviésemos. Es muy importante todos estos elementos de cara a la protección, tanto de nosotros como de todo el resto del equipo, y evitar así diseminar el virus. Aquí vemos un ejemplo de todo el material que teníamos que tener en cuenta para preparar las máquinas, prepararnos a nosotros también, e irnos a cada escenario, como comentaba antes, si era de positivo, un diagnóstico confirmado, si era sospechoso, si era un paciente limpio. Siempre las precauciones necesarias. Aquí vemos cómo se utilizan las fundas en las máquinas, también los cobertores para las ondas, tanto transtorácica como transesofágica. Aquí vemos uno de los ecocardiografistas vestido de la manera adecuada e indicada antes de entrar a la habitación. Vemos que lleva una mascarilla quirúrgica por encima, pero ha sido como precaución porque por debajo, pues lógicamente tenemos una de alta eficiencia de las recomendadas. Aquí vemos un ejemplo de una de las barreras que se han podido diseñar y se han podido implementar en la unidad, que han sido de vital importancia a la hora de aislarnos también cuando estamos haciendo el ecocardiograma con los pacientes. Porque sabemos que el ecocardiograma en un principio a lo mejor no fue visto como un procedimiento de alto riesgo, pero sí que lo es porque no podemos mantener una distancia óptima como el paciente. La escasez fue uno de los golpes duros para nosotros porque ya como todos sabéis tuvimos pocos insumos en muchos momentos, que nos incitó a sacar esa parte del ingenio y utilizarla como un buen aliado en esta etapa de la pandemia. Aquí vemos el uso de esta mampara de metacrilato, como os comentaba antes. Aquí vemos que se está escaneando con la mano derecha, pero también es muy útil para la mano izquierda, tiene la misma eficacia. Y vemos, también muy importante, que mantiene la ergonomía, que hace parte también del cuidado y la protección para nosotros mismos. Aquí ya para ir concluyendo, en la parte de la limpieza y desinfección, aquí vemos uno de los circuitos que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Aunque no creáis, a la hora de ir a limpiar, desinfectar, esterilizar, hay un proceso. Ese proceso es como una cadena. Si la cadena se rompe, vamos a estar expuestos a un riesgo de contaminación. Es muy importante estudiarlo y aplicarlo en la medida de lo que sea posible, también teniendo en cuenta los recursos de los que disponga la institución en la que trabajamos. Es muy importante también a la hora de la limpieza, las recomendaciones del fabricante, según el grado de riesgo, sea alto, medio o bajo. Eso lo pone el escenario, si es contaminado, es sucio o hay una infección de por medio. Aquí vemos arriba, lógicamente, la medida más básica para la higiene de manos, el agua y el jabón, que lo tenemos disponible en todos los sitios. Yo creo que es de vital importancia interiorizarlo y aplicarlo de manera regular, no solo por la etapa del COVID, también a futuro, ¿no? Yo creo que es una medida que tiene que quedar ya estipulada.
Aquí vemos también otro de los productos que tenemos como la solución hidroalcohólica, que es de bastante utilidad también para usarla en intermedios de manera regular. Y abajo tenemos una gama de productos que todos conocéis también, que utilizamos para la limpieza y la desinfección de los equipos. Muy importante que estos productos deben cumplir una función también viricida de cara a que tenga una eficacia mayor ante el COVID. Y con la lejía resaltar que debe diluirse de la manera indicada, con el porcentaje indicado, para evitar que sea tóxica para el personal y evitar también que sea corrosiva para nuestros equipos. Aquí, para llevar a casa, ya concluyendo, el lavado y higiene de manos como medida estándar en todos los escenarios limpios y contaminados independientemente, eso es una medida indispensable. El equipo y el material necesario adaptado a cada situación, la responsabilidad en las medidas de protección por parte del personal. El trabajo en equipo para nosotros ha sido esencial para afrontar nuevos retos, reinventarse para mantener un servicio de calidad a la población y, muy importante, no bajar la guardia. Muchísimas gracias. Doy paso a mi compañera que continúa con el siguiente tema. Hola a todos. Bueno, soy Laura López y soy técnico del servicio de ecocardiografía del Hospital 12 de Octubre. Entonces, bueno, me gustaría un poco contar cómo trabajamos aquí en el servicio. En el servicio de nuestro laboratorio somos 5 técnicos y 2 enfermeras que realizamos ecocardiograma transtorácico. Nuestro trabajo consiste en realizar un protocolo de imágenes de máxima calidad y realizar un preinforme. Luego, este informe, las imágenes son supervisadas por un cardiólogo. Entonces, os he querido mostrar este póster que publicamos en la última reunión de imagen cardíaca, que fue en febrero de este año en Madrid, en el que publicamos que el 64% de los ecocardiogramas que hacemos en el servicio son realizados por técnicos. Además de ese 64%, el 40% son ecos complejos, de los que incluimos los que realizamos en la unidad coronaria y en las distintas UBIs que hay en nuestro hospital. El haber hecho estos ecos desplazándonos con unidades portátiles nos ha hecho a los técnicos ser más autónomos a la hora de, en la época COVID, poder movernos por todo el hospital. Entonces, un poco nuestro día a día comienza revisando la historia clínica de cada paciente, de cada solicitud que llega al laboratorio. Revisamos los antecedentes cardiológicos, el tipo de aislamiento que tiene y la ubicación. Esto nos permite realizar una mejor elección del equipo y del protocolo de adquisición a la hora para el paciente. Entonces, bueno, en esta pandemia el 95% de los ecos a los pacientes que han tenido aislamiento por COVID-19 ha sido realizado por técnicos. Todo esto ha sido gracias al compañerismo y al trabajo en equipo que hemos tenido. En todos los casos hemos garantizado la seguridad del paciente y de los profesionales. En este caso acudíamos 2 técnicos rotando cada día para no exponernos siempre la misma persona. Todos los estudios que hemos hecho a los pacientes que estaban aislados por COVID-19 los hemos hecho como pruebas portátiles en la habitación del paciente. Esto nos ha permitido mantener el laboratorio siempre como zona limpia. Entonces, bueno, al principio siempre pensamos que íbamos a realizar más pruebas de ecocardioscopia. Estos equipos son fáciles de proteger y limpiar, pero con el paso del día a día, porque cada día iban cambiando las cosas, debido a la complejidad de los ecos, necesitamos sacar del laboratorio los equipos portátiles, que además, como tienen autonomía y facilidad para moverlos por el hospital, realizamos la mayoría de los estudios de esta manera. Siempre que hemos utilizado estos equipos lo hemos hecho siguiendo los protocolos de seguridad y limpieza que ha comentado mi compañero Juan Felipe. Y bueno, ahora va a seguir hablando la doctora Cecilia Corro. Hola, buenas tardes a todos. Pues voy a seguir con el tema que estaba tratando Laura. Yo soy Cecilia Corro, soy adjunta de la unidad de imagen, y de lo que os voy a hablar brevemente es de
los resultados en los pacientes COVID a los que hemos hecho un estudio ecocardiográfico en este periodo de tiempo. Entonces, en total, hemos hecho un eco a 154 pacientes con una PCR positiva para el virus causante de COVID. ¿De dónde hicimos estos ecos? Bueno, pues la mayor parte de los ecos fueron realizados en las plantas habilitadas para los pacientes con COVID. Estas plantas, como me imagino que en todos los hospitales sucedía, se iban habilitando prácticamente sobre la marcha, día a día, y eso pues suponía también un reto, el desplazamiento, el saber dónde se ubicaban los pacientes. Y gracias a lo que ha comentado Laura, que es a la disponibilidad y al buen hacer de los técnicos, nos facilitó muchísimo la labor, la verdad. El 23% también se realizaron en pacientes que estaban en la UCI, también UCIs habilitadas para este tipo de pacientes. De nuevo, y al igual que sucedía con los pacientes hospitalizados en planta, las UCIs se iban implementando y montando prácticamente sobre la marcha día a día, y en urgencias realizamos un estudio reglado por el laboratorio a 2 pacientes. ¿Qué características presentaban los pacientes? Pues estos pacientes a los que nosotros hicimos un eco eran relativamente jóvenes, eran pacientes con una edad media de 64 años, con un rango muy variable entre 25 y 96 años. La mayoría de ellos eran hombres, un 71%, y hemos querido incluir la procedencia pues por 2 razones. Una, porque nuestro centro atiende a un área poblacional extensa en la que residen pues una población con distintos orígenes. Y luego, por otra parte, pues porque es un tema que está generando interés. No sabemos si todas las etnias son igual de afectadas por el virus, y por eso hemos querido reflejarlo. La mayor parte de los pacientes a los que realizamos un eco eran españoles, pero destacar que esto, bueno, se ha movido, está un poquito desplazado, pero un 24% de los pacientes eran latinoamericanos. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, pues la prevalencia era mayor que en la población general, eran pues pacientes lógicamente más enfermos y, como vemos, pues tenían unas prevalencias altas de hipercolesterolemia, de diabetes mellitus hasta el 30%, pacientes también fumadores, y luego la hipertensión pues un 60%. Y en cuanto a enfermedades, antecedentes personales, enfermedades asociadas, pues un 25% tenían enfermedad historia cardiovascular, y luego de estos, pues la mayor parte tenían enfermedad coronaria o enfermedad valvular, y en menor medida pues arritmias o miocardiopatías. Aquí esta tabla está cortada porque deberían aparecer el resto de los antecedentes, pero bueno, yo os lo digo. Antecedentes neumológicos también eran relativamente frecuentes, un 22% de los pacientes lo tenían, y en torno a un 16-17% tenían antecedentes oncológicos y antecedentes de enfermedad renal. Con menos frecuencia pues veíamos enfermedad neurológica o vascular asociada. ¿Cuál fue el motivo de hospitalización de estos pacientes? Pues la inmensa mayoría estaban hospitalizados como primera causa por motivos respiratorios, un 85% por una neumonía y un 10% por una infección respiratoria que no mostraba consolidación en la placa de tórax. Y un pequeño porcentaje presentaron otras manifestaciones no respiratorias como presentación inicial, de tal manera que en 7 pacientes estas manifestaciones fueron ictus, tromboembolismo pulmonar o síndrome coronario agudo. Además, los pacientes que presentaban manifestaciones respiratorias como primera causa, que como vemos son la inmensa mayoría, en el momento del ingreso muchos tenían también otros síntomas asociados. 8 presentaban síntomas cardiológicos, ictus en 3 pacientes, tromboembolismo pulmonar en el momento del ingreso en 7 pacientes, embolismos periféricos en 2 pacientes y otro tipo de manifestaciones como por ejemplo endocarditis en 4 pacientes.
¿Cuáles fueron las indicaciones para realizar el ecocardiograma? Pues la mayoría, un 25%, está muy relacionada con una complicación que está siendo pues muy interesante o que está dando mucho que hablar en el COVID, que es la presencia de tromboembolismo pulmonar. De tal manera que hasta en 40% esta fue la indicación para realizarle su ecocardiograma. Para estudio de disnea que no se justificaba simplemente por la infección o bien sospecha o confirmación de insuficiencia cardíaca o estudio de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues supuso la indicación de ecocardiograma en un 17% de los pacientes. La alteración en el electrocardiograma o presencia de arritmias también fue el motivo de estudio en un 14% de los pacientes. Y para descartar endocarditis en pacientes que presentaban fiebre persistente y aparte otro criterio añadido que en la mayor parte de las ocasiones era hemocultivos positivos para un germen asociado, pues también fue un motivo relativamente frecuente de indicación de eco. Otros, como vemos aquí, pues fueron síndrome coronario agudo, estudio de miocarditis, pacientes con ictus o estudio de embolismos periféricos. Y luego también en 4 pacientes, pues el motivo de petición fue estudiar posibles complicaciones en relación con la terapia de ECMO. En cuanto a los resultados, pues de estos pacientes a los que realizamos estudio, hasta 60 pacientes, en 60 pacientes vimos que presentaban cardiopatía estructural, que era conocida en 15 casos, pero en el resto eran alteraciones de novo, y los datos así un poco preliminares más frecuentes que hemos visto pues son sobre todo alteraciones de la contractilidad o bien disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar y dilatación del ventrículo derecho, también la confirmación de la sospecha de endocarditis en algunos casos, la presencia de una valvulopatía no conocida o bien la presencia de derrame pericárdico, que en la mayoría de los casos se asociaba a pericarditis y aunque en algún caso fue severo, en ninguno precisó una terapia de evacuación. Y bueno, estos son los datos, muchas gracias, y ahora continúa con nosotros Carmen Jiménez, que nos va a hablar del ecopulmonar. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo voy a hablar de la ecografía pulmonar, un poco, no tanto, aunque daré algunas pinceladas de lo que hemos visto, sino como ecocardiografistas, como unidad de imagen cardíaca, pues esta situación tan compleja que ha sido la pandemia del COVID, pues nos ha llevado a tener más inquietud a la hora de evaluar el pulmón, que siempre ha estado ahí, pero que como cardiólogos hace relativamente poco pues empezamos a tener interés. Simplemente pues los cambios que hemos hecho, los han ido comentando mis compañeros en las presentaciones previas, pero la idea es que el ecocardiograma que teníamos que realizar tenía que ser un ecocardiograma un poquito más dirigido, más limitado del habitual, para evitar, contestar a la pregunta necesaria clínica, pero evitar el riesgo de contagio del personal. Y en ese sentido, pues en la extensión de estos pacientes, que como veis el 95% eran pacientes o con neumonía, con infección respiratoria, que luego pudo pasar a neumonía, pues la extensión al diagnóstico de la patología pulmonar de base de estos pacientes, pues podía ser, nos consideramos que podía ser una situación de ayuda clínica al médico clínico que lo estaba llevando, porque sabemos que está ahí, que es extender nuestro estudio con la misma sonda, aunque no es lo deseable, pero se puede hacer con la misma sonda ecocardiográfica, y sobre todo que el paciente está a pie de cama, o sea que la técnica está a pie de cama. Esta teórica interés actual del 2020 no es real, porque hay muchos grupos que llevan ya utilizando el ecopulmonar en general en cardiología y en particular en insuficiencia cardíaca para completar el diagnóstico cardiológico. Por tanto, es algo que ya estaba allí, pero que particularmente en nuestro grupo pues la inquietud en el contexto COVID pues nos ha hecho ponernos más las pilas.
La idea es que dónde y cuándo realizarlo, y como cardiólogo, como técnico en ecografía, pues a lo mejor el momento en que lo hacemos no es el más con rentabilidad diagnóstica, pero ahora lo veremos, cómo hacerlo con la misma sonda que la que estamos utilizando, y solamente una pincelada de ese cómo hacerlo, cuáles son los hallazgos principales. Nosotros en el triaje diagnóstico, como cardiólogos o comunidad de imagen, no vamos a participar, pero sí que el eco pulmonar, una de las principales situaciones de beneficio para este momento COVID ha sido el momento del diagnóstico, porque en pacientes con alta sospecha clínica de neumonía por COVID, pues la indicación de ingreso a veces dependía de la presencia o no de esas consolidaciones pulmonares asociadas. Para tomar esas decisiones clínicas el eco tiene mucho interés, pero nosotros obviamente estamos en un momento más de la evolución de la enfermedad intrahospitalario. Por tanto, en el momento de cambios clínicos sí que puede ser la clave diagnóstica. Nosotros extendemos ese estudio que estamos contestando a una pregunta: este paciente está deteriorándose, pues el eco pulmonar puede ayudar, y también en ese seguimiento para ver la extensión de hallazgos ya conocidos o de posibles complicaciones. Por tanto, es un momento en la evolución que puede tener su interés. Y la idea es extender ese estudio ecocardiográfico dirigido que estamos haciendo si realmente vamos a aportar una respuesta clínica al médico que está llevando al paciente. Simplemente cómo hacerlo, tres cosas. Lo deseable es utilizar sondas de más alta frecuencia, lineales o convexas. Podemos utilizar la sonda de ecocardiografía cambiando el preset y utilizando sondas mixtas, por ejemplo, que tienen también sonda lineal para ver mejor la pleura con más alta frecuencia. Y la idea es cambiar los presets, poner el foco en la línea pleural e implementar la profundidad, ponerla más o menos a 8 o 10 centímetros en función también de cómo es el paciente, para poder ver un campo pulmonar suficiente. Y una vez allí, pues la idea es, hay varios protocolos, está el Blue, pero la idea es que lo que se ha visto en esa extensión parcheada de la neumonía por COVID, pues 8 regiones anteriores y 8 posteriores nos permiten en el lado izquierdo y en el lado derecho, pues más o menos establecer cuál es la extensión de la enfermedad. Se puede escanear en estas regiones, que es una modificada, como vemos, un protocolo modificado, y la idea es establecer qué score de aireación. Esto es lo normal: tener aire, no tener fluido, no tener líquido, y conforme va avanzando la enfermedad, pues o la consolidación pulmonar o la patología pulmonar, pues vamos a tener menos aireación, con pérdida moderada, en la que vemos más de tres o más líneas B verticales, como estamos viendo aquí, pero que ocupan menos del 50% del sector ecográfico. Vemos que un score 2 con menos aireación y con más fluido sería la pérdida severa de aireación. Vemos más líneas B coalescentes, que ocupan más del 50%, y por último, pues cuando se pierde completamente, aparece una consolidación pulmonar, que puede tener más o menos broncograma, y la idea es que en este score de afectación o de aireación, si se afecta la pleura, estaríamos con una afectación pleural, y la idea es pues obtener una puntuación en cada uno de los esto sería un ejemplo de un paciente con distintos hallazgos en cada una de las regiones, para poder establecer la extensión de la enfermedad. Técnicamente es sencillo, y la idea es hacerse con la imagen, con la patología. Aquí veríamos una afectación de menos del 50%, aquí veríamos más del 50%, aquí veríamos consolidaciones pleurales con retracciones pleurales y con consolidaciones, y la idea es, ya digo, particularmente como cardiólogo, es verdad que en nuestro grupo hay varios miembros del staff que estamos formados para hacerlo y para interpretarlo, pero hay que tener claro que el momento de hacerlo no es en cada uno de los casos, es si vamos a responder a una pregunta a un paciente en particular, en un momento particular, como es hacer este ecocardiograma en el contexto de la enfermedad, porque la idea es evitar al máximo la exposición de técnico del cardiólogo con el paciente infectado.
Y como con el laboratorio de eco, pues yo creo que es un impulso. Hemos hecho mucho eco pulmonar en estos pacientes y es un impulso para, bueno, pues para coger carrerilla, para extender su uso a pacientes cardiológicos y en un futuro que ya está aquí, que no se le debe ni llamar futuro, pues incorporarlo a la rutina para responder a preguntas ya meramente cardiológicas fuera del COVID. Por tanto, esto ha sido un verdadero impulso para añadir esta técnica a la valoración de pacientes cardiológicos que creo que debe ser pues un complemento que ayuda mucho. Y voy a dar paso a Jorge Solís otra vez para acabar. Bueno, muchas gracias a todos. Simplemente yo creo que tenemos que concluir para tener un poquito de tiempo para algunas de las preguntas. Y yo creo que básicamente las conclusiones en cada uno de los aspectos que han hablado mis compañeros están claras, pero yo quiero destacar dos, que es un poco lo que me toca a mí, quizás un poco lo más rollo, ¿no? Pero básicamente dejar claro el flujo de trabajo en laboratorio que va a cambiar. ¿En qué va a cambiar? Pues en varios aspectos. Tenemos que tener en la cabeza que a partir de ahora, ya lo teníamos antes y hay que reforzarlo, pero que básicamente la máquina, el ecocardiograma, la vamos a tener para adquirir las imágenes y que probablemente todo lo demás lo tengamos que hacer, si tenemos la posibilidad, dentro de nuestras posibilidades, hacerlas dentro de las estaciones de trabajo, de los visores web. Esto va a ser fundamental, ya sea un postproceso complejo o un postproceso más simple. Todo se va a poder hacer en las estaciones de trabajo y esto creo que es fundamental. Si es posible también tener un buen sistema de gestión de imágenes para que todo el servicio de cardiología esté conectado, que tenga, digamos, un servidor, una solución global en la que incluya la imagen y el resto de los aspectos. Y lógicamente siempre trabajar, el nexo de unión muchas veces entre todos va a ser la imagen y los informes tienen que ser consensuados entre todos. Esto es fundamental. El modo de trabajo hoy en día no puede ser, también si tienes la oportunidad de trabajar con técnicos, o sea, nosotros lo tenemos clarísimo, es una figura clave que nos permite a todos desarrollarnos profesionalmente y encajamos perfectamente. Simplemente ya para terminar, desde el punto de vista de la actividad, igual que todos vosotros estaréis empezando a plantearos, os habéis planteado ya cantidad de pacientes que básicamente las que tenemos que en las próximas semanas, meses, vamos a tener que darles una salida desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de la imagen. Ese esquema que os hemos mostrado antes, no es simplemente marcar 2 puntos. Ya habíamos hablado de la ecocardioscopia antes, la pincelada. Nosotros continuaremos con este programa que tenemos a medias con medicina interna para implementar la ecocardioscopia fuera del ámbito de la cardiología. No es una cosa nueva, ya hay un documento de consenso sobre eso y creemos que hay que desarrollarlo. La ecocardioscopia está aquí para quedarse. Y luego nosotros, lógicamente, trabajar con los clínicos, intentar darle una solución y simplemente un ejemplo de lo que estamos haciendo en las valvulopatías, porque a nosotros, digamos, la población que tenemos nosotros son pacientes en la que la valvulopatía es bastante, pues tenemos muchísimos pacientes valvulares y también tenemos que, digamos, en estas circunstancias las encontramos, cambiar el modo de trabajo. Esta es una imagen en la que podemos ver nuestro laboratorio. Como veis, sí o sí ya tenemos implementado nuestras barreras de protección que están aquí para quedarse con nosotros. Tenemos a nuestra compañera, que en este caso es una enfermera. Y si pensamos en una valvulopatía, yo creo que todos tenemos bastante claro una serie de conceptos. La valvulopatía ligera va a ir al médico de atención primaria, yo creo que todos estamos de acuerdo ahí. Una valvulopatía severa, si tenemos también la oportunidad de tener una unidad de valvulopatías, va a ir una unidad de valvulopatías en una consulta de cardiología. Necesitará un ecocardio, probablemente un ecocardio un poquito, digamos, más especial, con un equipo de alta gama, y nosotros en concreto tenemos agendas dentro del laboratorio de ecocardiografía específico de valvulares, pero lo más interesante, al punto que quería llevaros que hacer con nosotros, tenemos totalmente caracterizado cuántos pacientes tenemos con una valvulopatía moderada, y es aquí nosotros donde hemos empezado, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora con los pacientes con una valvulopatía moderada es un concepto diferente. En lugar de hablar de consulta con eco, es un eco con consulta, ¿no? Son pacientes que, si no tienen nada más que una valvulopatía moderada, en principio tienen que estar clínicamente estables, asintomáticos, con lo cual cambiamos un poco el modelo antiguo en el que iba a la consulta de cardiología, le pedía un eco, se hace el eco y luego otra vez a la consulta del cardiólogo en el resultado. Hacemos todo en uno. Básicamente lo que tenemos es un checklist bien elaborado, que tenemos que comprobar que el paciente no tiene ninguna sintomatología relacionada con su valvulopatía, y una vez que esto, le hacemos un eco totalmente protegido, un eco de alta gama en el que tenemos todas las prestaciones para hacerlo, y lo que procuramos, lo que queremos es que en un solo acto médico dentro del laboratorio de ecocardiografía podamos solucionar el problema. Eso es un cambio en el flujo de trabajo
que tiene sus implicaciones. Y de hecho el informe básicamente no lo hacemos en la historia clínica, la colgamos lógicamente en la historia clínica, pero lo hacemos dentro del servidor de imágenes. Y bueno, nosotros lo llamamos ecoválvula simple, que realmente no es tan simple, que tiene su cierta complejidad. Tenemos cierta información clínica de exploración, tenemos el ecocardiograma aquí, el informe, y luego pues tendremos un plan y qué hacer con el paciente. Y normalmente este tipo de pacientes, la mayoría de ellos, se van a seguir viendo a lo largo del tiempo dentro de este contexto de eco con consulta, y cuando la valvulopatía se convierta en severa, entonces ya cambiaríamos el escenario. Creo que es muy importante ser un poquito imaginativos, buscar soluciones, cada uno dentro de su ámbito buscar este tipo, utilizar básicamente la tecnología que tenemos, los servidores de imágenes, toda esta tecnología está aquí para quedarse, hay que implementarlo y mirar, si tenemos estos servidores, mirarlos con otros ojos, porque podemos sacar una grandísima cantidad de información y de ayuda en el momento COVID y fuera del momento COVID. Yo creo que con esto básicamente, perdonad, me faltaba esto de aquí, es verdad, fundamental, que ya lo había recalcado Juan Felipe, por eso casi se me olvida, pero básicamente en cuanto a las barreras, podemos estar aquí también un poco discutiendo pues qué es lo que tenemos que llevar lógicamente puestos, cuál es el sistema, en función del tiempo en donde nos encontremos, en qué circunstancias. Nosotros hemos ido, como he dicho, algo más allá. Ya habéis visto en varias slides aquí detrás que tenemos ese sistema de barreras de transtorácico, pero nos hemos fabricado el propio nuestro, como veis aquí, del ecotransofágico, que como sabéis es uno de los momentos en el que nos podemos contaminar, ¿no? Por lo que supone un ecotransofágico. Y bueno, hemos empezado a implementar esto en nuestros pacientes y creemos que está aquí para quedarse con nosotros. Este tipo de barreras, sí o sí, como digo, a medio y largo plazo seguirá con nosotros. Y ahora sí, para terminar, estamos abiertos para cualquier pregunta que nos queráis hacer. No sé si María ha podido capturar alguna pregunta interesante. Y nada, un placer y espero que nos volvamos a ver o que nos veamos con o sin mascarilla en un breve espacio de tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, gracias a todos, gran equipo, y enhorabuena por el proyecto y por desarrollar todo el flujo, ¿no?, de trabajo en la especialidad. He puesto en el chat, si puedes ver, Jorge, un resumen de las preguntas que han ido lanzando en el chat compartido, y bueno, pues he puesto el nombre de la persona que ha ido haciendo las cuestiones. Creo que tienes acceso a él. Cualquier consulta, sí. Estoy aquí. Vale, tenemos aquí, a ver, una de las preguntas dice, hola, ¿vais a seguir usando la mampara protectora de metacrilato durante ecos en los pacientes de consulta externa? Pues muy bueno, o sea, están diseñados, las mamparas que habéis visto están diseñados básicamente para la ecocardiografía, ¿no? Como veis, la forma que tiene, la tenemos ahí, y básicamente la pregunta es, ¿la vamos a utilizar en el laboratorio de ecocardiografía? Está aquí para quedarse. De hecho, como os digo, hemos invertido mucho tiempo, lo hemos probado todo para ver, como lo ha marcado Juan Felipe, si la forma que tenía era la adecuada. Hicimos un prototipo, lo mejoramos y básicamente en pacientes que nos vienen ya de la calle lo estamos utilizando. La respuesta es que sí. Y luego las consultas de alta resolución en la que tenemos al clínico con su ecocardiograma, lo lógico, si conseguimos pues la financiación, lógicamente, pues la idea es que también tengan estas mamparas de protección para la ecocardiografía, ¿no? Esto es, vamos, sí o sí, ¿no? Es la pregunta. ¿Qué más cosillas vemos por aquí? ¿Cuál? A ver. Eso son aquí, ¿no? Sí, estamos subiendo para arriba, y poniendo ahí. Vale, perdona un segundo a ver que vea. Aquí, a ver, nos preguntabais también si podíamos indicar el proceso de limpieza y sonda de los equipos. Yo creo que aquí, Juanfe, no sé si quieres hacer alguna pincelada más, sobre todo en el día a día, que es muy importante. Un par de pinceladas y podría responder incluso dos preguntas que han hecho de cara a la prevención y la protección. Una de ellas, una de lo que implementamos fue un poco, diciéndolo de esta manera, reinventamos un poco las máquinas, quitamos todos los accesorios que no fuésemos a utilizar, nos hemos quedado simplemente con lo que era la parte de la máquina y la parte de la sonda. El electro, que ya habéis hecho la pregunta ahí, si lo vamos a utilizar, lo hemos retirado, lo he puesto antes una diapositiva, pero no he ahondado en él. Lo he puesto con una cruz en rojo, para que vieres el ejemplo de que le hemos quitado de por medio en los pacientes que tuvieran sospecho, que estuviesen con un diagnóstico confirmado con esta infección. Para la parte de... La otra pregunta era...
Proceso de limpieza. Al proceso de limpieza, pues básicamente es muy importante recurrir a las recomendaciones de los fabricantes. Es súper importante porque ahí va a estar el producto adecuado y cómo se va a emplear. ¿Qué recomienda? Incluso con agua y jabón, con una gasa, por ejemplo, para la sonda, para proteger también los cristales y la parte del cable, que es como las partes más delicadas, se puede utilizar incluso agua con jabón, con una casita de estas suaves para no hacer ningún tipo de daño a la sonda. Es la primera medida que se puede emplear, que garantiza seguridad para el siguiente paso, que sería utilizar el desinfectante adecuado con condiciones viricidas. Son estos desinfectantes utilizados y empleados para el material en general. Se puede utilizar con esos dos pasos perfectamente. El alcohol al 70% también puede utilizarse en la parte del cable sin tocar la parte del conector que va directamente a la máquina, porque se pueden estropear. Y las soluciones de alcohol que se emplean no pueden superar nunca el 70%, para que sepa. Es muy importante resaltar estos productos y cómo es el uso adecuado, que este es como el proceso. Y para las sondas esofágicas que comentabais también, que sí teníamos implementado algún sistema de esterilización para ellas, no contamos con ellas aquí, también en parte por seguridad para manejar nosotros estos instrumentos, que somos los que lo utilizamos aquí, y estamos adoptando los productos que ha recomendado el fabricante, que son de bastante utilidad para el proceso de contaminación. Y muy importante, utilizar las barreras protectoras, que son las fundas que cubren la sonda. Lo utilizamos tanto en pacientes que tengan sintomatología, que no los tenga, que sean ambulantes o que sean ingresados, siempre en el diario y siempre para todos los procedimientos. Sí, no sé si tenías alguna preguntilla más al respecto. Vale, voy a aprovechar que hay varias preguntas muy interesantes. Una de ellas, que es muy cortita, pone aquí, se me ha ido la pregunta. Básicamente, si estamos utilizando electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma durante la pandemia. No sé si lo ha comentado. Perdona. Vale, perdona, pues no estaba con otra pregunta. Y básicamente la pregunta sería ¿cuándo vamos a retomarlo, ¿no? Esa es la pregunta, porque para hacer muchas cosas por proceso necesitamos el electro, ¿no? Vale, entonces había una pregunta sobre el estrés, que creo que la ha visto Laura por ahí, pero no sé dónde está. La última. ¿La ecocardiografía de estrés se ha utilizado para ver el daño miocárdico en pacientes con COVID? No, o sea, no, la respuesta es que no. Que decir, nosotros para ver el daño miocárdico, yo creo que de hecho hay un grupo ya de trabajo a nivel, a nivel internacional y nacional que nos han dicho, de hecho, si participábamos a través de la doctora Cecilia Corros, que tiene que ver más con la resonancia cardíaca. Ahí sí que hay varios estudios. Desde el punto de vista del estrés, como os digo, nosotros en ningún momento, o sea, en la fase aguda, nos hemos planteado, como es lógico, hacer un eco de estrés por la diseminación que podría significar. Si una vez que pase, digamos, la fase aguda, plantearnos el daño miocárdico en pacientes que han tenido COVID, pues bueno, podría ser una de las preguntas que podríamos contestar, porque básicamente, bueno, pues esa técnica sirve para eso. Nosotros, en principio, no nos lo hemos planteado. ¿Qué más preguntas por ahí? Había una un poco más arriba que se de cara a si los pacientes tenían sintomatología. Sí, no se utiliza las mismas. Es la que pone si hacemos alguna Torrecillo. Sí. Puedo leer en voz alta. En relación con las precauciones que deben tomarse para realizar un estudio en pacientes con sospecha de COVID, ¿así es alguna diferencia en pacientes que además cursen con síntomas respiratorios? Nosotros, es una muy buena pregunta, es una cosa, los protocolos que estamos haciendo ahora para, digamos, de alguna forma abrir el laboratorio ya a todo el mundo. Claro, nosotros el paciente ambulante que nos entra por la puerta, bueno, nos tenemos que proteger, básicamente, ¿no? Porque no sabemos si puede tener. Lo que estábamos planteando, como vamos a ir abriendo las consultas, la ecocardiografía de una forma gradual, es intentar, de hecho lo tenemos en nuestro protocolo, hacer un checklist, tenemos un checklist con una serie de preguntas sobre la sintomatología, incluso antes de que vengan a hacerse el ecocardiograma, ¿no? Y si, bueno, pues algunas de esas dos son positivas en cuanto a los síntomas, si algunos van a tener con síntomas respiratorios, y si el eco no es necesario en ese momento, se puede, digamos, retrasar un poquito, lo vamos a hacer, ¿no? Por lo cual sí que estamos, digamos, interrogando a los pacientes en cuanto a la sintomatología. En este punto yo creemos que es fundamental, ¿no? Es fundamental. En cualquier caso, lo que tenemos claro es que las medidas se van a ir relajando y por eso, bueno, pues nos acabaremos relajando todo como es normal. Por eso nosotros seguiremos manteniendo las barreras, porque como hemos comentado al principio, estas barreras a nosotros en el eco, desde que las hemos tenido a partir, básicamente, después de los primeros 15 días de marzo, pues no se ha contaminado, no se ha infectado ninguno de los trabajadores que estamos en la unidad de imagen, sino que todos los contagios han sido previamente. No estamos muy concienciados con ello.
No sé si hay alguna preguntilla más o cómo estamos de tiempo. Justamente son las 6 de la tarde. No sé si María estáis viendo alguna preguntilla más. A ver. Una de las preguntas que yo creo son interesantes, que algún compañero nos planteábamos, como habéis visto, somos un laboratorio en el que los técnicos tienen muchísimo que decir. Nos planteaban, no en este chat, sino en otros, qué porcentaje de los pacientes en los que ellos hayan intervenido en el COVID se tienen que repetir o fuera del COVID, ¿no? De los pacientes que hemos hecho COVID y en los que han ido ellos solos, básicamente no hemos repetido ninguno. Y no lo hemos repetido porque no ha hecho falta. Es decir, todos los ecos que hemos hecho, de los que estaban ellos implicados, que han ido ellos de forma autónoma, básicamente la pregunta clínica que se quería responder se ha respondido sin ningún tipo de duda, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Fuera de, digamos, de la pandemia, pues cuántos pacientes tendríamos que llamar porque solamente esté implicado el técnico y nosotros lo hagamos luego de forma más remota o posterior, pues menos de un 5% de los pacientes, ¿no? Es un número muy bajito, ¿no? Eso es una cosa que creemos que tenemos que tenerla en cuenta. Así que no sé si con esto ya hemos concluido, no sé si tenemos alguna preguntilla más. Hemos dejado resueltas, yo creo, todas las dudas que se han planteado en el chat. Si tenéis alguna duda adicional, aprovechamos ahora que tenemos la suerte de contar con el equipo completo. Si no, no obstante, el webinar está grabándose y luego se os va a compartir. Abriremos también un link para hacer cualquier sugerencia o preguntas que nos interese hacerle al doctor y se lo podamos enviar directamente. Esto es, pues nada, entonces ya sabéis dónde nos tenéis y en este caso a través de María, de verdad contactar con nosotros con cualquier tipo de duda que no os hayamos resuelto durante esta hora y nada, espero que nos veamos pronto y que salgamos todos juntos de la pandemia. Muchísimas gracias a General Electric, de verdad, por esta oportunidad y por este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Gracias y enhorabuena, de verdad, gracias. Gracias.